Y bendiciones, soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea aquí, nuevamente con su segmento Viviendo Bien. Hemos estado muy ocupados aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, yo me he enfocado mucho en mi salud personal y a caminar en las montañas todas las mañanas y cumplir con muchos requisitos y muchas cuestiones y quehaceres que tenía que hacer. Y por eso he fallado en algunas clases, como trato de hacerlos diarios, pero tú sabes, cuando uno es el que mantiene la casa, el que instala equipo, el que repara el carro y citas, pues hay mucho que hacer. Así que me van a disculpar y vamos a seguir adelante hoy en la clase número 13 desde el libro de Marcos, y hoy vamos a completar clase número 13 y capítulo 2 del libro de Marcos. Tenemos 13 clases solamente en lo que es capítulo 1 y capítulo 2, más la introducción del libro de Marcos. Así que nosotros nos gusta entrar a la palabra detalladamente con el Espíritu Santo. Hoy vamos a cubrir Marcos 2, versículo 23 al versículo 28. Bienvenidos si estás en televisión, si estás en radio o si estás en el internet, donde sea que recibes esta clase. Que la paz de Dios esté contigo, amigo. Estamos aquí para bendecir y para ayudarte, para que comprendes y entiendes la palabra de Dios. Dios tiene muchos planes muy buenos y excelentes para ti, pero requiere de que tú también sepas cuál es la voluntad de Dios. Por eso estamos estudiando todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, y lo estamos haciendo juntos, un proyecto de unos 5 años. Marcos 2. Si tuviera que poner título para la clase de hoy, sería sacado de del mismo texto y sería: mira, ¿por qué hacen? Mira, ¿por qué hacen? Hoy estamos en Marcos 2, 23 al 28. En un minuto vamos a empezar con versículo 23, pero imagínense, siempre hay gente que andan preguntando: mira, ¿qué hacen ahí? Como en Honduras, que le dicen: mira, ¿qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo estos ahí? Más en la iglesia hay muchos que andan viendo lo que están haciendo los demás. Ve, mira lo que hacen ahí. Mira ahí vos cómo hacen ahí. En lugar de estar enfocado en cómo puedo complacer yo a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo, nos gusta enfocar en lo que están haciendo los demás. Tenemos que reconocer de que somos humanos, ¿no? Pero hemos sido transformados y vamos siendo transformados todos los días. Pero en esta ocasión vamos a leer sobre algo que pasó inocentemente. Y había gente pelando ojo, viendo. Mira, ¿por qué hacen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué hacen esto? Esto es una violación. Esto no es la voluntad de Dios. ¿Por qué hacen esto? Esto no es nada nuevo, pero siempre vamos a aprender que podemos ser mejores y Dios espera mucho más mejor de nosotros. Marcos 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, Jesús, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Venía Jesús caminando por una milpa, un lugar donde habían sembrado, y sus discípulos tenían hambre. Era día de reposo, pero estaban caminando porque estaban con Jesús. Empezaron a arrancar espigas para comer algo. Inocente, ¿no? Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen? Ahí está la expresión y el título de nuestra clase. Mira, ¿por qué hacen? Tomamos en cuenta que aquí Jesús y sus discípulos iban caminando en un día de reposo inocentemente por un campo sembrado, una milpa. Los discípulos tenían hambre
cogieron algo para comer y ¿sabe qué? Había gente pelando ojos. Había gente religiosa viendo lo que estaban haciendo. Había gente listo para criticar. Gente listo para hablar mal. Gente listo para preguntar. Gente listo para maldecir cosas. En este caso, los fariseos tenían ojos pelados en Jesús y en sus discípulos. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Primeramente, están caminando. En la ley, pues no había que caminar mucho, solo cierta distancia. Pero los mismos fariseos inventaban sistemas para que ellos pudiesen caminar, pero los demás no. ¿Qué hacían? Pues decían ellos que si llevo algo de mi casa, la distancia que permite la ley, y después dejo esta cosa ahí, vamos a decir, un par de zapatos extra. Si llevo un par de zapatos extra y camino tanta distancia, bien medido, y cuando llego a este punto, dejo uno de los zapatos ahí, pues esto viene a ser como mi casa, porque es de mi casa. Y puedo caminar esa distancia otra vez, y dejar otro zapato, y dejar un vaso, y dejar un pantalón, y dejar otras cosas. Ellos inventaban sistemas religiosos para que ellos pudieran no ser supuestamente culpable por haber violado el día de reposo, pero no querían que nadie más lo hiciera. Entonces tenían vigiado, pelado los ojos en Jesús y sus discípulos. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Cuando dice hacen, están incluyendo a Jesús, no solamente a sus discípulos. Porque hubieran dicho, ¿por qué tus discípulos están haciendo esto? ¿No? Una palabra global. Incluyeron a Jesús. ¿Por qué hacen ustedes, usted como rabí, maestro supuesto, y sus discípulos, por qué están violando la ley? ¿Por qué están haciendo esto en el día de reposo? ¿Crees que nadie te estaba viendo? Nosotros te tuvimos ojos pelados. Nosotros te tuvimos vigiado. Todos nosotros, los fariseos, andamos al tanto de cómo caminan ustedes, qué es lo que hacen en su casa, qué hacen en el campo, qué hacen cuando van caminando, cómo están cumpliendo o no cumpliendo la ley. Nosotros te tenemos vigiado. Algunos tienen vecinos así, que nos tienen vigiados. Mira, versículo 25. Pero él les dijo, Jesús les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Jesús les citó una historia que ellos han de haber conocido, pero no han de haber tomado en cuenta que David y sus tropas, cuando tenían hambre, entraron en la casa de Dios, comieron el pan que era para los sacerdotes y nada les pasó. Entonces Jesús los cita para ellos. Pero dice el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Entiendes? El día de reposo es porque el hombre es tan difícil, ¿no? Si los que trabajamos sabemos de que si es por cuenta de nosotros, trabajamos los 7 días de la semana, 12, 15, 16 horas al día, y nos arruinamos la salud, la visión, nuestro corazón, destruimos nuestra familia por causa de la lana, del dinero. Entonces Jesús dice claramente, el reposo es hecho por causa del hombre, y no hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús te está diciendo claramente que el reposo es hecho para tu beneficio, ¿verdad?
para tu beneficio. Pero yo estoy aquí como Señor, como hijo de hombre. Entonces podemos llevar unos 3 puntos que quiero compartir con ustedes y después les voy a contar una historia verdadera. La presencia de Dios marca la diferencia. La presencia de Jesús marca la diferencia. Cuando David entró al templo y comió el pan que era para los sacerdotes, en esta ocasión él había sido ungido como el rey futuro de Israel. Y Jesús es el rey de Israel también. Entonces, no es que él lo hizo como con pretensión, a ver qué puedo hacer, a ver cómo puedo aprovechar. No, simplemente tenía hambre y comieron el pan y era permitido. Entonces dice Jesús, nosotros no andamos pretendiendo nada. Yo soy el rey de Israel. Y mi presencia marca la diferencia. Y los que están conmigo tienen libertades que ustedes no tienen, porque están presentes conmigo y la presencia de Jesús marca la diferencia. Número 2. Andar con Jesús es andar en claridad espiritual. Los fariseos tenían su vista restringida, apegada solamente al Antiguo Testamento, a su interpretación, vamos a decir la verdad, su interpretación del Antiguo Testamento según sus costumbres, las costumbres de hombres, porque ellos no lo aplicaban a ellos mismos, lo aplicaban a la otra gente. Entonces ellos hacían las cosas difíciles para la gente. Decía Jesús de que ellos cargaban encima de la gente cosas que nunca había impuesto Dios sobre la gente. Lo imponían los fariseos y las escribas y los saduceos con un propósito. ¿Qué? Para controlar a la gente, tenerlos vigilados, tenerlos controlados, tenerlos cargados para poder aprovechar de ellos. Pero andar con Jesús es andar con claridad espiritual. Jesús aclara, contesta y aclara una historia del Antiguo Testamento que él cita claramente. De ahí da una explicación de que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no hombre por causa del día de reposo, claridad divina. Y más, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Decía Jesús, yo soy el Señor y yo soy aún Señor del día de reposo. Mira, número 3. A veces hay necesidades que no sabemos, de que no miramos, dejamos de juzgar, dejemos de vigilar, debemos de dejar de pelar ojos sobre lo que está haciendo cada quien. Debemos de no andar viendo como para juzgar a la gente. Nosotros lo que debemos de hacer es seguir a Jesús lo mejor que podemos, amar a Dios de todo corazón, todo nuestro ser, nuestra alma, leer por nosotros la palabra de Dios, comprender de que si andamos con Jesús, a veces tenemos libertades que otra gente no tiene. No libertad para hacer mal, libertad para hacer bien, pero a veces se puede confundir la gente, en particular la gente religiosa. Pero nosotros debemos de dejar de juzgar porque a veces hay necesidades, hay situaciones que no conocemos y no sabemos y andamos juzgando a la gente. Ahora, les voy a contar una historia verdadera para terminar esta clase. Hace como 15 años, Dios me hizo una conexión con una joven en otro estado, al otro lado del país, que no tenía padre. Y eso lo ha hecho Dios mucho. Me ha puesto como, por decir, padre espiritual para algunos jóvenes varones y también unas jóvenes muchachas, quienes todavía, el día de hoy, 20 años, 15 años después, siguen siendo como hijos espirituales. Me dicen a mí que soy el papá espiritual de ellos. Yo no les digo que me digan esto, es como que Dios les ha obrado en su corazón. Pues en este caso, era una joven, y esto es algo que casi siempre pasaba. Los que me llegan así no tienen padre natural. Y una joven que no tenía padre natural estaba creciendo en una ciudad grandísima en el este de Estados Unidos. Su papá los había abandonado hace muchos años, tenía un hermano, y la mamá se había convertido a ser lesbiana. No iban a la iglesia, no conocía a Dios.
Conocía a algunos cristianos que eran criticones, eran gente que andaban pelando ojos, era gente que andaban criticando a todo el mundo. Y ella no le gustaba a los cristianos por lo que había experimentado. Entonces llega el día de que ellos pasan a la costa oeste de Estados Unidos, muy lejos de aquí, y Dios nos hizo una conexión divina, porque ella, cuando tenía 16 años, dejó de ir al colegio y también dejó la casa de su mamá. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues ella miró que podía hacer bastante dinero bailando desnuda, delante de los hombres. Apenas tenía 16 años, pero mintió que tenía 18. En este tiempo yo no la conocía, pero ella tenía esto de que había dejado el colegio, bailaba, hacía mucho dinero, tenía 5 o 6 carros, tenía un montón de dinero, ¿no? Porque a veces los hombres no tienen dinero hasta que quieren hacer algo mal. Criticando yo, ¿no? Entonces ella bailó por como 5 años, empezando a la edad de 16. Cuando fue que nosotros nos conocemos por las redes sociales, porque Dios como que me animó a decirle algo a ella y a hacer la conexión espiritual. Y llegué a un tiempo que hablaba en la vida de ella y ella recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. Era una persona bien sincera, una persona convertida. Amaba a Jesús, amaba a Dios, pero ¿sabe qué? Siguió bailando. Por unos 3 años después, siguió bailando desnuda delante de los hombres en los clubes nocturnos. ¿Y sabe qué? Ella iba a la iglesia, hacía ofrenda, hacía diezmo de lo que ganaba, lo daba a la iglesia como ofrenda, lo daba a Dios como ofrenda, pero seguía bailando. Y yo pues no entendía cómo podía seguir en este rumbo, hasta que ella me explicó de que no tenía otro talento, no tenía quien la cuidara, no tenía familia, no tenía otra forma de ganar la vida, no había terminado ni colegio. Entonces ella, aunque no quería, iba a bailar para poder comer y ganar la vida, siendo cristiana. Pues en el tiempo que estaba bailando, llegó otra persona, también haciendo lo mismo, una mujer, quien era cristiana. Y ella me contaba de que después de bailar, iban para atrás a sus cuartos para hablar de Dios, para leer la Biblia. Y uno puede decir, ¿cómo es que una persona puede ser cristiano o cristiana, amar a Dios, leer la palabra de Dios y seguir bailando desnuda? Y tomar de este dinero y dárselo a Dios y a la iglesia. Ella no solamente daba el 10%, daba el 20% de lo que ganaba. Ayudaba a los pobres, ayudaba a la gente que no tenía casa. Hacía donaciones porque hacía mucho dinero. Y ella batallaba esto porque no quería seguir bailando, pero no tenía otra forma de ganarse la vida. Pues es un proceso que ella llevó en su vida por unos 5 años que logró al final salir, porque fue llenado del Espíritu Santo y trajo la convicción de que no podía y que Dios había puesto un llamado sobre la vida de ella. Entonces, en este tiempo yo la ayudé económicamente, algunas veces la ayudé a conseguir un lugar para vivir, la ayudé haciendo una carta para que ella se metiera a estudiar en una escuela de ministerio, porque tenía un llamado. Y después de que estudió y graduó, se casó. Y perdimos contacto porque uno entiende pues de que ya casada, ya graduado de una escuela de ministerio, a veces la gente no quiere tener contacto con alguien que sabe toda su historia, ¿no? Porque la gente quiere empezar de nuevo. Entonces yo la respeté en esto de que se había casado y que había graduado y que había este deseo de empezar todo de nuevo. Entonces perdimos el contacto. Pasaron como 12 o 15 años y hace unos 3 días me salió un video en YouTube de ella predicando, compartiendo la palabra de Dios, dando su testimonio. Y yo me quedé hasta las 3 de la mañana escuchando
los 3 videos de ella que dan el testimonio de cómo llegó al Señor y cómo era un proceso para ella y cómo la juzgaba la gente y cómo nadie entendía de que no tenía otra forma para ganar la vida, cómo era que tenía mucho, debía mucho. También la estaban presionando porque en estos rumbos pues las mujeres a veces son muy controladas y ella no podía salir. Hasta el día que entró Jesús y la llevó para afuera, nunca más para regresar. Pues ahora yo la escucho enseñando en el poder del Espíritu Santo y me pongo a pensar de que en este tiempo era difícil para mí comprender su proceso, pero yo conocía en lo que puede uno conocer el corazón de ella. El deseo de ella era para servir a Dios. Un corazón noble, ayudando a los pobres, ayudando a la gente que no tenía casa, dando más del 20% a la iglesia. Yo pues conocía su sinceridad, pero estaba en una situación muy difícil y a solas. Y ella ocupó este tiempo para poder salir. Entonces, si yo hubiera empezado a juzgar a ella, ¿cómo es que puede ser una cristiana y estás bailando en un club de mujeres desnudas? ¿Cómo puede ser? Esto no es correcto. Inmediatamente tiene que dejar todo y entregarse a Jesús. Pues esta fue mi experiencia a la edad de 16, pues dejé todo y me entregué a Jesús. Pero no tenía la situación que ella tenía, siendo sola, no graduado de colegio, 16 años de edad, presentándose como que tuviera 18. Cosas muy difíciles. Y ella ocupó este tiempo para que Dios hiciera el proceso de cambio en la vida de ella hasta que ella logró salir y escapar de esta vida. Y ahora te prometo que está lleno del Espíritu Santo, está súper preparada. Yo hasta que cuando escucho, pienso que es una maravilla oír cómo es que Dios habla a través de ella, cómo ella está enseñando a mucha gente y tiene más seguidores que tengo yo. Pero me pongo feliz, porque yo sé que ya la conocí en este proceso y estaba en este proceso con ella. Se fue al ministerio, a la escuela para prepararse, escuela de ministerio, le hice la carta de recomendación. Ahora está casada, ahora tiene su propio ministerio. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros necesitamos tener más paciencia con la gente. Sí, deben de convertirse de inmediato a Jesús. Te voy a decir que sí, es lo mejor. Pero a veces, como hablamos aquí, la presencia de Jesús marca la diferencia. Yo notaba en la vida de ella que tenía la presencia de Jesús. Aunque bailaba desnuda, al otro lado del país, ¿no? Bailaba desnuda para ganarse la vida. Tenía la presencia de Jesús, estaba atrapada, estaba siendo dominada por Satanás. Andar con Jesús es andar en claridad espiritual. Ella tenía claridad, pero tenía que ajustar su vida a través de un tiempo para poder entregarse totalmente a Dios. Y te voy a contar que el día que decidió entregarse totalmente su vida a Dios, dejó de bailar, perdió todo lo que tenía, su casa, sus carros, perdió todo el dinero que tenía, no tenía ni para poner combustible en su tanque. Y vino el diablo y le dijo, solamente tienes que bailar y puedes recuperar todo. Y Jesús le decía, tengo mucho mejor para ti, mucho más para ti. Siga fiel. Y ella siguió fiel y el día de hoy es muy admirable. A veces hay necesidades que nosotros no sabemos y no conocemos. Así que debemos de dejar de juzgar. Dejar de decir, mira, ¿por qué hacen eso? Mira lo que están haciendo. Fíjate que fulano hizo tal cosa. Fíjate que esta persona va a la iglesia, pero tiene esto en su vida. Fíjate que esta persona dice que es cristiano, pero yo lo he visto aquí en este lugar. Esta persona dice que es cristiano, pero escucho de que a veces se le escapan palabras malas. Dejemos de juzgar. Mejor tratemos de ayudar a la gente a desarrollarse en la paciencia de Dios para que ellos puedan vencer y tener vidas productivas que bendicen a Dios y traen gloria para Jesús. Así que el título de la clase hoy, mira por qué hacen. Dejemos de juzgar. En el nombre de Jesús, que seas super mega bendecido.